Gracias, Nel. Listo, ya está grabándose. Bienvenidos a todos. Nuevamente estamos ya empezando la iglesia local, esta penúltima clase de nuestra serie y de nuestra doctrina de la iglesia. Ok, entonces, esta pregunta sale a colación a cómo vivimos la iglesia, con todas nuestras ocupaciones. ¿Será que podemos responder, podemos en nuestro contexto cumplir con esas responsabilidades de la iglesia? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues adorar a Dios, edificarnos unos a los otros y evangelizar al mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Pero podemos hacerlo en nuestro contexto, podemos en nuestras grandes ocupaciones. eh, no me gustaría que nada más dijera sí o no, sino qué hacer, qué hacer para poder lograr eso. ¿Alguien podría contestar? ¿Es retante? ¿Es difícil? Ok, hay mucha participación Pues hoy. si no quieren yo. A ver, alguien más, Nelly, No. déjale, alguien más que Ah, pueda. bueno, porque están muy callados. Están muy callados. Es un desafío. Tal vez la distancia implica un reto para quien está en provincia, para quien está en los municipios. Este, eh, ¿qué nos hace pensar que podríamos no cumplir o podríamos, realmente es un desafío que no podemos alcanzar esa responsabilidad? ¿Qué piensas tú? Reflexiónalo, reflexiónalo. Este, a ver, Pati Verde, ¿tú qué ¿Podrías piensas? volverme a decir la pregunta, Martín? No la entendí. La pregunta es si el objetivo de la iglesia, ¿cuál es? Son tres cosas importantes. El objetivo de la iglesia, hablamos de que es adorar a Dios, edificarnos entre nosotros y evangelizar este mundo. Ese es el propósito de la iglesia. O- el enfoque de que tengamos o pertenezcamos a una iglesia o a la iglesia de Cristo. La pregunta es, en nuestros tiempos complicados, con tantas cosas que hacer, ocupaciones, preocupaciones, ¿será que podemos cumplir esas responsabilidades? ¿Y cómo podríamos lograr cumplir esas responsabilidades en nuestro contexto laboral, social, en donde nos movemos, ya sea en Tepic, Zacatecas, o Bahía de Banderas, o Acaponeta, ¿verdad? O Sayulita. ¿Qué piensas tú? Jalisco, Tepic. Esa es la ¿No pregunta. puedo Sí, hablar? sí, claro. ¿Adriana? Sí. Sí, Hola, adelante, Martín. adelante. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Ya entendí la pregunta, perdón. Bueno, una de las cosas que yo he visto a lo largo de las clases que he visto es que yo creo que es lo primero que tiene que tener uno es intención, ¿no? Ajá. Intención Ah, de hacer lo que sabemos que es lo que debemos de hacer, pues para crecer, ¿no? Entonces, mm, yo creo que lo primero que a mí, Adriana, me falta es intención, ¿no? Y mm, después de la intención, obviamente, entonces ya tengo que buscar, ¿no? En mi caso, es hurguear para conocer, para deleitarme. Y yo creo que cuando ya hace uno esas cosas, solitas llega, ¿no? El hablar de él, el, el enseñar lo que nosotros ya estamos aprendiendo, ¿no? En mi así. caso, y pues yo creo que también nuestra actitud, nuestra forma de vivir es algo que también habla mucho de nosotros, de Dios, ¿no? El Ujú. que a lo mejor antes era uno así como en mi caso, muy loquilla, ¿no? De cuando pasaba alguna situación, ¿no? Muy alebrestadilla y muy loquilla de que, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces al que uno ya lleve a Cristo en su corazón, pues es un cambio tremendo. Entonces yo creo que nosotros mismos tenemos que pues bueno, Él habla a través de nosotros, ¿no? Pues yo creo que Ujú, algo que nos hace mucha falta es eso, la intención de querer, pues pasar tiempo con Él, ¿no? Que ujú. Él ya hizo lo más difícil. Entonces, pues yo creo que a nosotros nos queda esa la intención y hacerlo. Así es. Así es, gran respuesta, Adriana, muchas gracias. Creo que se empieza de, si recuerdan todos,
La primera escritura que vemos para cuando alguien llega a estudiar la Biblia es justamente Jeremías 29:11, ¿no? ¿Se acuerdan? Del 11 al 13, donde dice, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los esperaré. Algo no recuerdo la frase, pero dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Es decir, la intención, eso que acabas de decir, Adriana. Exactamente. El ser intencional es la actitud de querer hacer las cosas. Puede ser difícil, puede ser distante, puede ser complicado, hay enfermedades, trabajo, tiempo, pero la intención abre cualquier barrera. Acabo de ver una historia, muchachos, donde un hindú, y creo que lo hicieron película, una persona que vivía en una comunidad al otro lado de una montaña, vivía en una comunidad básicamente aislada, y del otro lado de la montaña donde vivía estaba la ciudad. Por supuesto había un hospital, y resulta de que la esposa se muere, se enferma y tenía que recorrer, dar la vuelta a la montaña. Eran 52 kilómetros para llegar. Obviamente la esposa se enferma y no alcanza a llegar esta persona. Y él decide que eso no podía pasar para las demás personas. Su esposa había muerto porque no llegó al hospital a tiempo. Y se pone a abrir el cerro, se pone a abrir la montaña. Me hubiera gustado enseñarte una foto, pero se pone a abrir el cerro. ¿Sabes cuánto tardó esta persona en cruzar el cerro? Él agarró su pico y se puso a picar. Imagínate, la gente se burlaba de él, la gente no le creía, obviamente muchos pensaban, bueno, pues es la emoción, está dolido por su esposa, deja 2, 3 días y lo va a dejar. No, él siguió y siguió, y persistente, persistente. ¿Y sabes cuánto tardó? Tardó 22 años, 22 años en cruzar, en picar piedra y pasó del otro lado. Tal fue el grado de ímpetu que este hombre tenía, de intencionalidad, que la gente que lo veía se empezó a ayudarle y terminó esos 22 años, los últimos años, pues como siempre, a lo mejor, digo, no quiero ser político, ni mucho menos, pero al último llega el gobierno, ya para qué, ¿no? Y ya le ayudan y ahorita es un caso real, tal que ahorita ya hasta tienen una carretera y todo. Partió el cerro, partió a picos del cerro, con pico y pala. Eso es intencionalidad. Que a pesar de cualquier cosa que se te obstruya, tú sigues persistiendo. Si estás lejos, buscas. Si estás cerca, buscas. Si estás enfermo, buscas. Creo que esa cuando dijo esa escritura en Jeremías, Dios al su pueblo había desobedecido, pero le dijo, aquí estoy. Si me buscas, aquí estoy, pero tienes que buscarme de todo corazón. La iglesia vamos a poder cumplir sus propósitos cuando seamos intencionales, ¿verdad? Intencionales. Obviamente, lo que vamos a ver ahorita es justamente cómo hacer, qué hacer, ¿verdad? La intencionalidad la tengo, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Y por eso es la iglesia, para aprender cómo hacerlo, cómo edificar, ¿verdad? La iglesia local, ¿no? Esa es nuestra clase de hoy. La iglesia local. Y vamos a compararlo un poquito con la iglesia del primer siglo. En el primer siglo había iglesia escasa. Ahí en 1 Corintios, ahí te escribo algunas escrituras, pero te pongo el ejemplo de Filemón. Ahí en la primera iglesia, cuando Pablo le escribía a su amigo Filemón, ya en los saludos dice a nuestra hermana Apia, a Arquipo, buenos nombres, nuestro compañero en la lucha y en la iglesia que se reúne en tu casa. Ellos no tenían recintos donde estar, no tenían salones como nosotros, tal vez, no tenían hoteles. Era el primer siglo. Era un movimiento nuevo completamente. Ellos se adaptaron y se reunían en sus casas. Y como bien lo dice la definición, era una asamblea en una casa, ¿verdad? Y así, en muchas iglesias, así se reunían. Entonces, justamente ahora podemos reunirnos en ministerios. Ahora la iglesia se compone en ministerios, en particular Tepic, también Zacatecas, tal vez.
Pensamos en ministerios de casados, de universitarios, Noemí, ¿verdad? Nuestras hermanas grandes, nuestras hermanas mayores, increíbles hermanas, caray. Formamos pequeños grupos, pero también nos reunimos en casas, ¿verdad? Pero más que la casa es buscar dónde poder estar conectados, ¿verdad? En este caso, lo que hemos aprendido en nuestra iglesia local, que es por ministerios, por grupos, ¿verdad? Ok, ahora, esa es la iglesia, esa es la manera de reunirnos, creo que no hay mucho problema en esto. Nosotros tenemos, para cumplir la primera función de que es la adoración de la iglesia, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser guiados, ¿verdad? Y para eso se necesita alguien que enseñe. Por eso es que hemos hablado justamente del pastoreo, ¿verdad? De la enseñanza. En este caso, yo soy directamente responsable de esto en cuanto a mi iglesia local. En el caso de Zacatecas, Jesús y Mel, responsables. Nosotros aquí, mi esposa y yo somos responsables de la enseñanza. Más obviamente es mi responsabilidad. En Efesios 4:11 ya lo habíamos hablado, nomás lo puse ahí. Dice, Cristo le dio las siguientes dones a la iglesia, pastores, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya no voy a explicar lo que ya expliqué, ¿verdad? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra que edifique la iglesia. Lo vimos en su momento, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces, en nuestra iglesia local necesitamos alguien que enseñe. Siempre en una iglesia necesita alguien que pueda enseñar. Ahora, fíjense, aquí viene una parte muy curiosa que quizá ya te has dado cuenta si tú estás leyendo ya las cartas del Nuevo Testamento en la iglesia del primer siglo. Fíjate que había ancianos. Lo que hacía Pablo era llegar a las ciudades en las misiones. Incluso cuando Jesús deja a sus apóstoles, el que estuvo a cargo de alguna manera fue Pedro al principio. Pedro. Pero después, o sea, entre todos los apóstoles se distribuían la dirección de la iglesia. La gente llegaba y se bautizaba por miles en el primer siglo. Entonces, pero todos los apóstoles contribuyeron al liderazgo. Pero cuando se fueron los apóstoles, o donde no había apóstoles, ¿qué iban a hacer? Ok, Pablo empezó sus viajes misioneros. Y lo que dice aquí en esas escrituras en 1 Timoteo 5:17, Tito 1:5, Santiago 5:14, es que vemos algo peculiar en el liderazgo de la iglesia. Fíjate, y lo puse en Santiago 5:14. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, había un liderazgo colectivo. Pablo no quedó mucho tiempo a dirigir una iglesia como ministro. Él llegaba, preparaba ancianos, y ancianos era prácticamente gente grande, y hacía la función de pastores, hacía el oficio de predicación y de enseñanza a la iglesia. Entonces Pablo llegaba, preparaba a sus hermanos y se iba. Si lo ves en las cartas, iba de una ciudad a otra. Y entonces era padre porque los hermanos que se quedaban tomaban esa responsabilidad. Y entonces, ahora, ¿qué piensas de la iglesia local, tanto Zacatecas como Tepic? Obviamente, vemos un pequeño vacío ahí, ¿verdad? Habemos dos ministros, que es la pareja que dirigimos, mi esposa y yo, pero la iglesia de repente crece de acuerdo a la capacidad del ministro, obviamente por el Espíritu Santo, pero también por la intencionalidad de los hermanos. Entonces, tenemos que formar un equipo para levantar liderazgo, para levantar gente que sea preparada para enseñar a otros. Un equipo de ancianos o un equipo de enseñanza es mucho mejor que solamente una persona. Entonces, Pablo era obviamente por el Espíritu Santo, o sea, así es Dios, o sea, porque en el libro de los Hechos se dice que era debió llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque se ve obvio cómo el Espíritu guiaba a la iglesia. Entonces, nosotros sí, ciertamente nos preparamos, dependemos de Dios, el Espíritu es el que mueve a la iglesia, pero vemos una necesidad aquí, en particular, ¿cómo sería levantar que hermanos entre ustedes mismos, aquí en nuestra iglesia local, pudiera levantarse para poder ser un grupo de enseñanza? Alguien lo tiene que desear en su corazón. Como de ahorita mencionaba Adriana, es algo intencional el poder ser. Y fíjate, ahí van surgiendo las necesidades
donde de repente empiezan a levantar la mano hermanos, oye, yo quiero apoyar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero una de las necesidades más importantes es la enseñanza. En la iglesia del primer siglo había un grupo que enseñaban. Nosotros como iglesia en Tepic, seguramente en Zacatecas también, es necesario que se levanten varios a poder enseñar. ¿Estamos? Entonces, hermanos que aprendan a enseñar y dirigir. También había otra función, fíjate, en la iglesia primitiva, que eran los diáconos. Los diáconos eran hermanos que apoyaban en la administración y en la logística de la iglesia, más que en la enseñanza. Fíjate aquí en Hechos 6 y si lo puedes ver después en tu Biblia, Hechos 6 del 1 al 7 donde los apóstoles estaban en la predicación y había muchas necesidades, en la Biblia Reina Valera dice en las mesas, es decir, al servicio de las viudas en ese momento, específicamente el caso de las viudas, pero había muchas necesidades de la organización. Hermanos, nosotros hemos visto, nuestra iglesia es de treinta y tantos discípulos, 40 discípulos en Tepic, en Zacatecas otros tantos, y siempre hay necesidades, ¿no? Organizar un viaje, organizar una comida, organizar una conferencia, o sea, eso son necesidades que tenemos que vivirlas porque estamos sirviendo y estamos organizando evangelismo, cosas para la iglesia, etcétera, crecimiento. Va implícito, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros necesitamos comprender es necesitamos apoyos, necesitamos también hermanos que se levanten justamente para apoyar en estos ministerios. En el caso de Hechos 6, ¿verdad? Se levantaron varios hermanos que incluso eran evangelistas como Felipe y otros hermanos que tú puedes ver que se levantaron y eran llenos del Espíritu Santo. No quiere decir como que como eran ayudantes, eran como que cualquiera. No. Fíjate el requisito aquí en 1 Timoteo 3:8. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Ahorita vamos a ver un poquito los requisitos para tener algún cargo de estos en la iglesia, pero siempre la expectativa es, por amor a Dios, doy mi mejor, ¿verdad? Entonces, también se necesita en nuestra iglesia local. ¿Sí o no? Claro que se necesita. Aunque sea pequeña la iglesia o grande, se necesitan esos apoyos. Zacatecas necesita no solamente de Jesús e Imelda, necesita de Carlos y Carolina, necesita de Eduardo y Alejandra, necesita de Margarita, necesita de todos los hermanos involucrados y van a apoyar de diferentes maneras. Ya la enseñanza está a cargo de Jesús. En el caso de Tepic, yo estoy a cargo. Yo soy responsable, pero necesitamos apoyo. Entonces, hermano, tú que me escuchas, necesitamos apoyo. No es para Martín, no es para nada más pues, los caprichos de una organización X, no, es la iglesia. Por eso es tan importante todo lo que hemos visto, porque necesitamos edificar la iglesia de una manera responsable y bíblica, ¿verdad? Que cumpla su función. Y como bien dijo Adrián hace un momento, necesitamos ser intencionales y dentro de nuestros tiempos o nuestros horarios apretados, orar a Dios y siempre Él abre los tiempos, porque Él es el dueño del tiempo, ¿verdad? Él abre puertas y justamente con la intención y el corazón, siempre hay un tiempo y siempre va a haber oportunidad de poder participar. Entonces, esto de los diáconos también se necesita en la iglesia, ayuda, apoyo, ¿verdad? En la iglesia local, en particular nuestra propia iglesia. Aquí están algunas de los requisitos para ser diácono, que son como administrador o supervisor, ¿verdad? De la misma manera, los diáconos, habló primero de los ancianos, ¿eh? No lo pasé, pero los ancianos, ahí tú puedes ver en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 también tremenda la lista, y es más exigente, obviamente, pues son los que enseñan, ¿verdad? Los ancianos, pero aquí los diáconos también. Para no, por efecto de tiempo, nada más puse lo de los diáconos. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente, han de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Wow, tienen que ser evaluados, fíjate nada más. Y dice, si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie.
deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. O sea, requisitos indispensables para alguien que ayudaba es primero tu casa, tu persona. Me encanta la iglesia porque pone expectativas al ser humano, de fe, de integridad. No solamente es, ah, voy a creer y voy a levantar las manos y adorar. No, es integridad, es todo. Y yo, hermanos, sin la iglesia sería un desastre completo. Desastre, horrible. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu y que nos ayuda a poder cumplir expectativas, pero hay que estar enfocados. Ciertamente todos somos diferentes y podemos tener grandes capacidades o pocas capacidades. Yo veo hermanos que tienen unas capacidades increíbles, pero también las desperdician. Cuando nos ponemos en manos de Dios, Él nos ayuda a administrar esas capacidades y a veces hasta rebasar nuestros límites y poder cumplir las expectativas de Dios. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Entonces ahí están los diáconos. ¿Por qué no aspirar? ¿Por qué no inspirarnos y decir, sí, claro, con Dios sí podemos? He cometido errores, ha habido desastres, no soy tan organizado, pero si yo me enfoco, si yo soy intencional y si yo busco al Señor, yo quiero ser un diácono, yo quiero servir, yo quiero ser un anciano porque quiero enseñar. Normalmente los ancianos, acuérdate, eran los ancianos, pastores y maestros enseñaban, ¿verdad? Entonces los diáconos apoyaban. Entonces todos son necesarios en la iglesia. Ahí está la adoración y todo eso es obviamente para adorar a Dios, para llevar a la comunidad a edificarse de una mejor manera. Edificación, ¿verdad? Que es la segunda cosa para cumplir los requisitos de la iglesia, ¿verdad? Adoración, edificación y evangelismo. ¿Qué tan importante es el discipulado? Hermanos, el discipulado no lo inventó la Iglesia de Cristo en Tepic o la Iglesia de Cristo en México o nuestro... No, el discipulado es bíblico. Es algo que necesitamos como comunidad. Dice aquí en Colosenses 3:16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Es bien importante en los tiempos de discipulado. A veces pasamos mucho tiempo sin discipulado, sin pedir o sin dar. Entonces, todas estas lagunas tenemos que taparlas, hermanos. En nuestra iglesia local lo necesitamos. Todos tenemos diferentes necesidades, por eso es diferente también el discipulado. Obviamente las mujeres con mujeres, los hombres con los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos edificarnos desde lo más profundo hasta nuestros hábitos, las finanzas, nuestro matrimonio, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, desde que nos levantamos, nuestras disciplinas espirituales, cuánta ayuda necesitamos, ¿verdad? Entonces, teniendo un amigo cercano que nos pueda coachar, eso es algo increíble. Entonces, enséñense y aconséjense unos a otros. Necesitamos comprender esa importancia de ayudarnos unos a los otros. Entonces, hermanos, unos de repente en la iglesia local discipulamos a muchos y otros no están haciendo nada. Otros llevan años sin discipular a nadie. No, entonces, ¿cómo vas a crecer? La manera de crecer es involucrarte, es relacionarte, es aprender cómo enseñar. Se han bautizado tres jovencitos. Entonces estamos de repente pensando, hijo, ¿quién va a discipularlos? ¿No? A Miguel, Manuel, Daniel. Ayer los vi y digo, pero, o sea, yo no puedo discipularlos. O sea, ya discipula toda la iglesia. No puede ser. ¿Verdad? Necesita crecimiento, necesita alguien ser responsable como papás, como hermanos mayores. Yo quiero estar pegado casi, casi a él, a ella, sea joven o no tan joven, pero necesita aprender de Cristo porque son jóvenes cristianos. Entonces, también necesitamos que se levanten discipuladores en la iglesia, ¿verdad? Y eso es desde el primer siglo, esa es enseñanza bíblica. Y obviamente, para terminar, evangelismo, ¿verdad? El evangelismo en la iglesia y sobre todo en nuestra iglesia local, necesitamos recuperarlo. El evangelismo, dice aquí en 2 Corintios 5 19 al 21, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores
de Cristo. Fíjate, somos embajadores de Cristo porque nos dio ese maravilloso mensaje de reconciliación. Tenemos algo que hacer, entonces tenemos que buscar como iglesia local las maneras de hacerlo, ¿verdad? Por un tiempo nuestra iglesia funcionó ir a las calles, nosotros predicábamos, yo recuerdo, tengo 35 años en la fe, y yo me dedicaba a ir a las calles, así, literal, íbamos a las plazas, yo me convertí en la universidad. Yo iba a los campos ahí, a los edificios entre mi universidad, y la gente se convertía, era una maravilla. Y para mí era un instrumento, era el deporte, y empezamos a jugar ahí en un jardín, invitábamos a los que iban llegando, el frisbee se hizo tan famoso que llegaban hasta 20 por de cada equipo y se armaban unos juegos tremendos, terminamos todos sudados y todo, y les decía, vamos a sentarnos, vamos a tener una charla bíblica. Algunos obviamente se iban, pero otros se quedaban y de repente eran evangelizados. Era increíble, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, ya los métodos tal vez ya no son los mismos o no pueden ser los mismos, pero el objetivo es el mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar maneras como siempre, la intencionalidad siempre vamos. No quiere decir que porque el tiempo cambió, ya no lo voy a hacer. No, debo de confiar en Dios, orar, que el Espíritu trabaje, que me dé ideas y que nos guíe, ¿verdad? A buscar maneras de hacerlo. Aquí estamos como que de repente invitamos, nos sentamos con la gente en la UAN, estamos yendo a la UAN, a la Universidad Autónoma de Nayarit, y nos sentamos. Hay varios amigos contactados. Melanie, que nos ha visitado bastante, ahí fue contactada en la universidad. Y de repente, hermanos, hay gente que está llegando, unas chicas ahí, Eliet y Oliver, amigo de Kevin. En fin, están llegando personas. Vamos a seguir en la lucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita, hermanos? Lo que habíamos dicho. Vamos a abrir las puertas de la iglesia, compartir ahí alrededor. Ya hay algo de ropa en la iglesia. Entonces, solamente ya necesito una lista y necesito que tú te apuntes. Ya lo había anunciado y no sé si me recuerdan, pero había dicho que me pasara. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Tú quieres cortar pelo? ¿Tú quieres donar ropa? La idea es abrir las puertas de la iglesia los sábados y no espero que lleguen todos, tampoco no es sano, que nos vayamos intercalando los sábados y que podamos ayudar a la comunidad, poner un anuncio y decir, se dan clases de recuperación de matemáticas de secundaria gratis, órale, vengas, o se corta pelo gratis, y los demás, yo tengo una encuesta muy buena y evangelizamos, eso es, o sea, buscar la comunidad, hacer contacto con la comunidad, ¿en qué podemos servir? Pero por eso necesita tenerte claro, no, que no quiero es que de repente nada más hagamos las cosas por hacerlas. Comprendamos la iglesia, hermanos, comprendamos qué es lo que Dios nos está llamando y oremos, impregnémonos de eso. Y incluso si tú estás en Sayulita, estás allá en La Campana, allá en Sinaloa o en La Caponeta o estás en Bahía de Banderas, hermanos, tú puedes hacerlo porque tienes el Espíritu Santo. Tú puedes ser, me encanta, vamos a empezar a estudiar con el nieto de Adriana, ¿verdad, Adriana? Ya me puse en contacto ahí con Sí, su- estoy muy contenta. muy abierto el muchacho, Perdóname, no me acuerdo su nombre en este momento. Es Jesús. Bueno, le decimos Jesús. Chucho, pero es Chucho, Jesús. ándale, Jesús, sí, el Chuy, y él quiere, y voy a involucrar a los jóvenes que tenemos, ya tenemos gente joven, está llegando gente joven, entonces vamos a empezar a estudiar también el viernes con el maestro de Daniel, ay, también se me fue el nombre, pero bueno, él y su esposa, el viernes, mi esposa y yo lo vamos a ver. Hermanos, eso que prenda tu corazón. O sea, vamos a buscar gente, vamos, porque la gente está allí, solamente hay que ir a buscarla. A veces nos ponemos mal y nos conflictuamos y empezamos hasta a tener roces entre hermanos porque no estamos haciendo nada, porque llegamos a la iglesia los domingos y nada más nos conectamos de vez en cuando los miércoles. No, la iglesia es todos los días. Y ese chip es el que necesitamos irnos instalando. La iglesia es todos los días, no porque voy a estar allá en el salón de Chapultepec todos los días. No, claro que no.
pero voy a hacer iglesia todos los días, en mi familia, en mi trabajo, en mi corazón, invitando personas, ayudando, contribuyendo, ¿en qué te puedo servir? Y mi trabajo es vender seguros, hasta en eso de repente comparto mi fe, o sea, que la iglesia esté impregnada en tu corazón, que tu iglesia esté ahí, porque tenemos un maravilloso mensaje de reconciliación y que lo estamos desperdiciando. Entonces, unámonos con eso, hermanos. El evangelismo, abrir las puertas, ya lo dije, ayudar a la comunidad, compartir la fe a los vecinos. La siguiente semana, el 17 de abril, vamos a tener charla bíblica aquí en la casa y tenemos unas encuestas que, hermanos, yo a la mayoría, yo recuerdo que repartía a muchos de ustedes encuestas y de repente muchos las guardaron por ahí. Yo te animo a que las saques. Tengo más por aquí. Vamos a hacer encuestas aquí en alrededor de la casa porque vamos a tener una charla bíblica la siguiente semana en los matrimonios. Van a venir para acá los que quieran y vamos a tener nuestra charla bíblica. Hermanos, evangelicemos, evangelicemos. La gente está ansiosa. Ahí en tu casa puedes hacerlo. Ahí en tu casa. Cada quien, imagínate que cada discípulo en su casa haga una charla bíblica. Imagínate. Invitas a tu familia, invitas a tus vecinos, tú solo, porque tienes el espíritu. A ver, pum, aquí yo hago mi charla bíblica. Y de repente tienes dos, tres estudios, órale, te los avientas. O sea, eso es increíble y eso es crecimiento, pero es intencionalidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a cosas de la iglesia local, dos cosas bien necesarias, que son las finanzas y la Santa Cena. Una de las cosas más importantes en la iglesia es que estamos en este mundo, se necesitan recursos para salir adelante y la iglesia también desde el primer siglo lo sabía, ¿verdad? Y nuestra iglesia local, por supuesto que lo necesitamos. Dice en Filipenses 4, 15 y 20, 15 al 20, dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Entonces, las finanzas son una parte muy importante para que se mueva el ministerio, ¿verdad? Las finanzas, dice que es un olor fragante, ¿verdad? Es una adoración a Dios. Las ofrendas son para sustentar la misión. Necesitamos recursos. Gracias, gracias, iglesia en particular, iglesia de Tepic, lo que llevamos en el salón, todos han contribuido. Me queda totalmente claro. Todos, de una u otra manera, han contribuido. Algunos pintando, otros poniendo ladrillos, otros cooperando con los cementos. También hasta de otras iglesias nos han cooperado para los sacos de cemento. Y ahorita ahí va la iglesia. Está pintada. Lolita ya me dijo también, hermanos, que dona la pintura para la fachada. O sea, de repente Dios se mueve de diferentes maneras. Y eso tienes que estar contento porque también fue tu contribución, ¿verdad? Pero eso es el local, ese es el donde nos reunimos, gracias a Dios. Pero también en cuanto a la misión, en cuanto a la palabra llegue, yo agradezco, hermanos, porque yo soy sustentado un 80% de mis ingresos es de la iglesia. Gracias, hermanos, porque mi familia está sustentada y he podido estudiar más, he podido invertirme más en cursos para prepararme. No estoy sentado, hermanos, me estoy preparando, he tomado cursos tanto de predicación como de exégesis, etcétera, etcétera, porque es mi responsabilidad estar preparado para enseñarte. Entonces, y también la logística y bueno, otras cosas de acuerdo también a mis capacidades. Es un acto de adoración a Dios, ¿verdad? Porque la iglesia se edifica. Dios responde con acto de bendición. Cuando dices una bendición para ustedes, decía Pablo para a los hermanos, yo quiero que ustedes reciban bendición. Claro que es una bendición porque Dios no se queda con nada. Dios responde, ¿verdad? Tenemos nuestra ofrenda especial el 17 de julio, ¿verdad? Voy a dar una clase especial de esto. Entonces, por ahí estamos, ¿verdad? Para que lo apuntes. 17 de julio es nuestra primera parte de ofrenda especial, ¿verdad? Nuestras ofrendas semanales constituyen un acto de adoración y servicio muy importante, ser constantes, ¿verdad? Dios nos llama a sanear nuestras finanzas. Esto es importantísimo.
No podemos dar lo que no tenemos. Dios no te pide lo que no tienes, pero muy importante es que lo que Él te da, Él te pide administrarlo bien, cuidarlo bien. Todos aquí saben, lo he repetido muchas veces, yo tuve un problema económico por mis propias decisiones. De repente quebró un negocio que teníamos en el 2013 por ahí. Del 2005 me fue muy bien, 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 pero en el 2013 se fue para atrás, vino las balaceras y bueno, también yo tomé malas decisiones y nos endeudamos, ¿verdad? No, no robamos nada, ni fallé al fisco, ni nada, nada de eso. Pero obviamente me endeudé. Entonces tuve que cambiar de giro, fue como entré a los seguros sin bursa, en lo que estoy ahorita, y, pero sí aprendí algo. Tengo que sanear mis finanzas, no puedo endeudarme. Yo tengo cierto límite, tengo que aprender a ser responsable porque mi familia depende de eso y también mucha gente depende de lo que, cómo yo manejo el dinero. Entonces, hermano, si tú de repente estás apretado y no en tus ofrendas especiales estás muy apretado porque no, organízate bien. Tú sabes que tenemos dos ofrendas en julio y en diciembre. Yo estoy apartando desde enero, desde así, y ya no me cuesta, ya no es algo pesado, híjole, no, pues no tengo, porque no, desde siempre estoy apartando, cachito a cachito se llena el cantarito, ¿verdad? Y cuando llego a mi ofrenda especial, ahí está lo de Dios, porque lo administré desde antes. Eso es aparte de mis ofrendas semanales, que también cada quincena lo aparto. Entonces, hemos aprendido, como dijo Pablo aquí, como dice Pablo, he aprendido a vivir en lo poco, en lo mucho. Tengo suficiente. Y ahorita, hermano, estamos contentos porque no vivimos en la abundancia. Tú sabes, mi carrito, que de repente, gracias a Dios, me ha funcionado bien los últimos meses. De repente me ha fallado, pero estoy feliz. Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, muy importante la ofrenda. Ahora, en la iglesia, tú sabes que se oficia la ofrenda, ¿verdad? La, 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 el oficio, el que da la ofrenda, es muy importante porque da el mensaje que nos recuerda precisamente que es el dar, ¿verdad? Entonces, primero, necesita ser alguien que dé testimonio del orden y obediencia en esto, ¿verdad? Entonces, los que pasan a dar ofrenda, hermanos, deben de ser gente que está dando un ejemplo, si no es, ay, excelente y perfecto, no, pero sí que esté trabajando en sus finanzas, ¿verdad? Que esté trabajando para poder dar testimonio a otros hermanos. Algo bien importante, espero me estén escuchando todos bien. Bien importante que quiero aclarar. Caso especial de las hermanas. Últimamente las hermanas han dado oficiando la ofrenda, lo que es compartir lo que es la ofrenda de la iglesia. Pero nos hemos dado cuenta, yo platiqué un poquito con Frank y nos hemos dado cuenta de algo. No es una doctrina crucial en la iglesia, es una doctrina periférica, pero los hermanos necesitan levantarse para aprender a tomar liderazgo en sus familias y básicamente el hombre es el que dirige la iglesia, o sea, como género, el hombre es el que dirige, no porque incapacidad, las hermanas son súper capaces y me ha animado mucho, mucho escuchar. La mayoría de ustedes, hermanas, que ha dado ofrenda ha sido excelente, ha sido muy buena. Solamente que vamos a abrir paso otra vez a los hombres que se levanten. Yo no tengo problema de que la mujer enseñe, no tengo problema, ¿verdad? Obviamente eso es algo que se ha platicado mucho en la iglesia. Lo que sí me queda claro es que el hombre es llamado a enseñar y a dirigir. Y de repente, como la mujer se ha levantado, desgraciadamente es feo decirlo, pero así es, ha sido más responsable en general que el hombre. Entonces, ha ocupado, incluso secularmente, oficios o cargos que al hombre antes le correspondían. Entonces, vuelvo a repetir, no es incapacidad, al contrario, las mujeres son muy, muy capaces, pero en aras de eso, el hombre ha echado flojera. Eso es lo que pasa. De repente en la casa, ¿verdad? La mujer le echa ganas y todo y trabaja, lleva el dinero a la casa y el hombre dice, ah, pues que a todo dar. Pues yo trabajo medio tiempo, me pongo a ver tele, ¿no? Y eso es algo horrible que ha pasado en la sociedad. Pero en la iglesia no puede pasar. Entonces en la iglesia, hermanos, yo voy a pedir a los hombres que se levanten y que no sean los de siempre, ¿verdad? Los de siempre que den oficio en la Santa Cena, en la ofrenda, sino que haya más hermanos. Necesitamos convertir hermanos, levantar hermanos y que oficien. Las hermanas, claro, van a poder compartir, dar testimonio y compartir como lo vimos a Kevin y Andrea el domingo, ¿verdad?
compartiendo la bienvenida, juntos compartiendo, pero el hombre tiene que llamado a enseñar. Es por eso que vamos a volver a que las mujeres, los hombres, perdón, vuelvan a dar ofrenda, las damas, las hermanas compartan. Cualquier duda, por favor, házmela saber. Esto no es machismo, ¿eh? Y también no quiero que sea feminismo, no, no, es orden. ¿Estamos de acuerdo? Espero que haya acuerdo en esto. Muy bien. Y vamos a terminar en la Santa Cena. La Santa Cena, esta escritura la han leído mucho. Horacio la leyó. Creo que está muy bien que la repita constantemente porque es necesario, ¿no? Es un recordatorio. Acuérdate, yo les transmito en 1 Corintios 11, 26 al 26. Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual se es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban y pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En la iglesia local es imprescindible la Santa Cena. O sea, esto debe de ser, porque nuestra memoria es poca, es pequeña, nos desviamos de repente y necesitamos estar ubicándonos constantemente. Por eso nuestra iglesia lo recuerda cada semana. Hay quienes lo hacen cada mes, hay quienes lo hacen cada año. Nuestra iglesia necesitamos constantemente. Ahora, yo pido, por ejemplo, es muy importante también que primero entendamos, la Santa Cena es conmemoración del sacrificio de Cristo por nosotros. Recordar es un acto tan valioso para que genere gratitud y enfoque. Ese es el propósito de la Santa Cena. ¿Verdad? Es un acto de reflexión de lo que Jesús hizo por mí. Y algo muy importante, el que oficia la Santa Cena, aquellos que predicamos, aquellos que oficiamos la Santa Cena, no nos debe de olvidar, el que oficia la Santa Cena debe de enfocarse en llevar a la iglesia a reflexionar lo increíble de la gracia de Dios. No es una condenación del pecado, no es predicación, hermanos. De repente ahí nos desviamos un poquito y hablamos de pecado, ya nos podemos de repente regañar, yo lo he hecho también. Podemos regañar gente, no, no. Es un acto de reflexión, de recordar. Y de ahí viene cómo necesitamos estar orando por creatividad, por profundidad, más que creatividad, profundidad en la Santa Cena. Hay muchas. Yo estoy haciendo una colección de escrituras de repente de Santa Cena, que de repente le puedo compartir, pero eso lo hago para mí, porque de repente me piden, no es necesario yo dar una Santa Cena. Yo tengo una colección ya de escrituras y de repente son muchas, ya veo que ya son varias y de repente los que damos Santa Cena, que es el grupo de Santa Cena hermanos, de repente, ahí quedó y si de repente lo queremos preparar un día antes, pues no va a ser bueno. Prepara desde antes, ve a tu alrededor, ve lo agradecido, las escrituras, ve las combinando y ya, solito y vas haciendo un pequeño cuadernito de Santa Cena, ¿no? Tanto el de Santa Cena como ofrenda también. Incluso no lo puse aquí, pero la bienvenida es apertural, que también han sido muy buenas las bienvenidas. Y gracias, bueno, y gracias por eso. Y eso es la iglesia local, ¿verdad? Donde necesitamos recordar la muerte de Jesús y la resurrección, necesitamos ofrendar, necesitamos abrirle las puertas de la iglesia y hacer lo que sea necesario para poder cumplir nuestra misión, ¿verdad? Nuestra misión. Estoy terminando la clase, hermanos. Este, estamos ya muy cerca de finalizar. Voy a quitar la grabación. Permítame.